Muy buenas tardes. Este es el informe semanal del Movimiento LaRouche. Hoy es el 23 de febrero, lunes 23 del 2026. Mi nombre es Denis Small y estamos en una situación donde las diferentes crisis, en particular lo de Irán y lo de Ucrania, están avanzando de manera tal que el peligro de guerra nuclear ha vuelto a ser una cosa latente, realmente muy cerca al precipicio. Estamos, como van a ver. Lo de Irán, para empezar, hay que reconocer que esto es una crisis creada, fabricada absolutamente por parte de Estados Unidos, de Londres, eh, mediante ellos mismos lo han admitido, lo dijo el secretario del Tesoro Bessent cuando presentó testimonio ante el Senado de Estados Unidos, cuando dijo muy alegremente que la guerra económica y financiera que habían lanzado había creado las condiciones para fermento social, porque habían protestas de comerciantes y otros porque impusieron una tremenda devaluación de la moneda, fuga de capital y todo lo demás, y por supuesto las sanciones. Y aunque el gobierno reconoció de inmediato la validez o que comprendían el porqué de las manifestaciones, no había problema con eso, estaban tratando de negociar por las protestas económicas válidas. En ese momento también activaron desde fuera operaciones de terrorismo, simplemente de terrorismo controlado desde la Mossad, desde el MI5, desde la CIA, para crear las condiciones para tratar de desestabilizar totalmente al país. Y luego haciendo en las disque negociaciones, haciendo demandas que saben perfectamente bien que Irán no puede cumplir. Y están jugando un juego de confundir intencionalmente entre la idea de construir una bomba nuclear, por un lado, y tener enriquecimiento del uranio, por otro lado. Porque Irán ha dicho claramente que no tiene ninguna intención, es más, existe fatwa en contra de eso, de tener armas nucleares, pero en definitiva quieren y van a tener y no van a entregar el derecho a tener enriquecimiento de uranio para usos pacíficos de la energía nuclear. Y no aceptan la idea del lo que se llamaba apartheid tecnológico, es decir, que simplemente se les niega acceso a la tecnología avanzada. Y eso no lo van a aceptar. Y tampoco van a aceptar poner un fin a su programa de defensa misilístico, porque es lo único que los mantiene en una condición de soberanía. Ahora, Witkoff, que normalmente es uno de los negociadores más prácticos de Trump, lo ha sido, por ejemplo, con Rusia y con Ucrania. Él dijo sobre esta cuestión en una entrevista que dio, dijo, el presidente Trump siente curiosidad por saber por qué, no quiero usar la palabra capitulado, pero ¿por qué no han capitulado los iraníes? Porque bajo esta presión, con la cantidad de poder naval que hay ahí, ¿por qué no han venido a nosotros y nos han dicho, declaramos que no queremos armas? Ahora, eso es una gran mentira. Sí han dicho que no quieren armas nucleares. Em, entonces, lo de Witkoff en esa parte es absolutamente una falsificación. Y dijo Witkoff, en cuanto al expediente nuclear, él expuso las exigencias de Washington, dijo enriquecimiento cero. Bueno, enriquecimiento cero no es lo mismo que no tener armas nucleares. Entonces, uno de esos puntos es aceptable y los iraníes lo han dicho, el otro no. Eh, en- entonces, y dijo Witkoff, tenemos que recuperar el material, es decir, no quieren tener que Irán tenga nada de material de uranio enriquecido. Ahora, el poderío naval que han enviado a la región es realmente impresionante. Parece que es un tercio de toda la capacidad naval de Estados Unidos. Es mucho más de lo que desplegaron en la dirección de Venezuela. Y varios analistas insisten, gente bastante sensata, que no se hace un despliegue, un uso de esa capacidad militar sin tener la intención de usarla. Habrá que ver, porque
También ya Irán le ha declarado a las Naciones Unidas oficialmente en una carta que enviaron que sí habrán represalias si los atacan, que pueden cerrar el estrecho de Hormuz, que tiene el 20% del comercio mundial de petróleo. Tienen también torpedos Poseidón que parece que pueden viajar a 300 kilómetros por hora y eso hace que los portaaviones sean por lo menos vulnerables, no diría indefensibles, porque también tienen capacidades de defensa, pero sí vulnerables. Y claro, si la situación escala de esa manera, un ataque de Estados Unidos e Israel, y luego una represalia, una respuesta de Irán, incluido ataques a Israel, porque lo harían, y en contra de las diferentes bases militares estadounidenses en la región, el siguiente paso muy posiblemente sería la operación, la doctrina Sansón de Israel, que es el uso de armas nucleares y no nos debe caber la más mínima duda que el gobierno de Netanyahu es capaz de hacer eso. Así que es una situación muy delicada, es cuestión de días, de horas, de semanas, no se sabe, pero realmente estamos al filo de la navaja en esa situación. Ahora, veamos eso de manera combinada con lo que está ocurriendo en Ucrania. En, el gobierno de Ucrania, en Kiev, lanzó hace un par de días misiles Flamingo o Flamenco, que atacaron un sector industrial llamada Botkinsk en Rusia, que es donde producen los misiles Oreshnik y demás. Ahora, primero no se sabe el daño y es probable que los rusos no lo expliquen en detalle por razones obvias, pero sí parece que ocurrió. Es un ataque al centro de la capacidad militar estratégica de defensa de Rusia y hay que tomar eso en consideración. Es un poco como los ataques de los drones en contra de la residencia de Putin el 29 de diciembre del año pasado, o también la operación Telaraña que lanzaron el año pasado. Eh, y lo interesante de estos misiles Flamingo, los están produciendo en Ucrania, pero la tecnología es británica, no se podría producir sin los británicos, por un lado, y el sistema de guianza que utilizaron, según los informes que tenemos, viene de la CIA. Entonces, este no es un ataque de Ucrania a Rusia, este es un ataque de la OTAN, de Londres, de Washington, con el uso de Ucrania, como ha sido esta guerra, eh, donde están tratando de provocar una respuesta, una represalia rusa mayor. Ahora, en medio de todo esto, eh, hay un debate dentro de Rusia, como se podrán imaginar, sobre este asunto de cómo deben responder. Y de nuevo salió Sergei Karaganov a comentar sobre el asunto. Karaganov, para quienes no se acuerdan, es el presidente honorario del Consejo de Política Exterior y de Defensa de Rusia. Es una figura muy importante entre los intelectuales, militares, estrategas y demás, ya veterano. Por cierto, con conexiones extensas a la Comisión Trilateral en Occidente. Pero Karaganov hace un par de años ya había insistido públicamente con Putin que Rusia tenía necesariamente que utilizar armas nucleares tácticas en contra de un país europeo si es que querían eh, producir suficiente terror en Europa para que dejen de atacar a Rusia. Ahora, Putin rechazó esta idea correctamente, en mi opinión, diciendo que no era necesario y que además el peligro de que eso siguiera escalando era demasiado grande. Las citas en esta ocasión de Karaganov del 17 de febrero, en un artículo publicado en RT que se llama El miedo es lo único que entiende la Unión Europea, dijo lo siguiente. Dijo que la actual crisis estratégica se debe a una falta de determinación para emplear la disuasión nuclear activa. Este es el único mecanismo capaz de resolver el problema europeo, dijo. Dijo, nuestra estrategia debe cambiar radicalmente. Si las medidas no nucleares fracasan y la Unión Europea se niega a retirarse, Rusia debe estar preparada militar,
política y psicológicamente para lanzar ataques nucleares limitados pero decisivos utilizando armas operativas y estratégicas. Cierra comillas. Y luego sigue. A nivel experto, debemos abandonar la idea obsoleta de que no hay ganadores en una guerra nuclear. Ahora, esto es muy importante y muy erróneo por varias razones. Primero, es cierto lo que dijo Ronald Reagan con, sí, en las discusiones que tuvieron con los rusos, los soviéticos en ese momento, con la declaración de que no se puede ganar una guerra nuclear y por lo tanto nunca se debe librar. Eso es correcto y eso los mejores expertos de Estados Unidos y también de Rusia eh, coinciden en eso, como el doctor Ted Postol, que ha participado en muchas ocasiones en nuestras discusiones, el experto del MIT, el mayor experto en armas nucleares de Estados Unidos, porque la lógica de la guerra nuclear es que escala rápidamente a una guerra generalizada. Entonces, la idea de que es aceptable correr el riesgo de mantener una guerra limitada es un error de evaluación estratégico de primer orden. Pero segundo, hay un error fundamental estratégico económico en el planteamiento de Karaganov y muchos otros. Y es que piensan que las únicas opciones que existen están dentro de la doctrina de destrucción mutua asegurada, la famosa doctrina de Henry Kissinger, de que lo único que mantiene la paz es un equilibrio del terror y por lo tanto, si hay menos reacción ante el terror, hay que aumentar el nivel de terror. Y lo que está proponiendo Karaganov, por lo tanto, es subir lo que él dice por las gradas del terror de la doctrina de destrucción mutua y asegurada. Y el único debate que dentro de este marco que se, que se permite es si hay que bajar o subir por esas gradas o por la escalera. Y esto es un error fundamental en lo estratégico, porque el concepto clave que desarrolló Lyndon LaRouche con su iniciativa de defensa estratégica del 1983, que luego propuso Ronald Reagan, es de un cambio total de la doctrina de la arquitectura de seguridad, cambiar de destrucción mutua asegurada a supervivencia mutua asegurada. Es decir, encontrar un interés común de las naciones donde garantizan la seguridad de lado y lado, y en el caso de lo que proponía LaRouche, la idea era hacer que las armas nucleares se volvieran tecnológicamente obsoletas con las innovaciones, con nuevos principios físicos, donde la defensa tendría una tremenda ventaja sobre el lado ofensivo, es decir, con el desarrollo de armas de rayos, armas láseres y demás. Insistió LaRouche que eso se tenía que hacer en combinación con los soviéticos. De ninguna manera tratar de hacerlo en un solo país, porque eso sí le daría la ventaja para lanzar un ataque preventivo. Y esa propuesta, esa idea, el concepto de romper todo el marco de la destrucción mutua y asegurada con ese tipo de cambio que requeriría un cambio también económico fundamental, eso es exactamente lo que hace falta en esta situación. La, decirlo de otra manera, la opción nuclear ante lo que está ocurriendo de la guerra de la OTAN en contra de Rusia y China no es lanzar armas nucleares tácticas. La opción nuclear, metafóricamente, es lanzar un operativo económico y financiero para reemplazar el sistema caduco, moribundo y en bancarrota de Wall Street y la City de Londres con un nuevo sistema de crédito internacional. Esa es la manera de verdaderamente abordar este problema. Si no, podemos seguir subiendo por las gradas de la doctrina mutua y asegurada hasta tener una guerra nuclear y ahí ya no queda debate porque no queda raza humana. Ahora, eso en cuanto al cuadro estratégico en este momento. Quiero también añadir, como entre paréntesis,
para quienes le dieron alguna credibilidad a lo que dijo Mark Carney en Davos, de que era supuestamente una verdadera alternativa a lo que se estaba proponiendo por parte de la OTAN. De ninguna manera. Él acaba de anunciar, Mark Carney, una estrategia industrial de defensa para Canadá, para desarrollar el sector militar industrial con una inversión de 340 mil millones de dólares a lo largo de 10 años para defender el norte de un ataque de los rusos. O sea, no hay diferencia fundamental con lo que estaba proponiendo Carney de ninguna manera. Ahora, todo ese es el cuadro inmediato con algunos de los aspectos. Vamos a tocar también lo de Iberoamérica dentro de un momento, pero primero quiero introducir algo clave para poder entender la totalidad del cuadro estratégico. Y es el tremendo problema que tiene Donald Trump en este momento. Él ha sufrido una derrota muy importante, predecible, con lo que pasó con los aranceles, donde por un voto de 6-3, la Suprema Corte de Estados Unidos dijo que los aranceles que él había impuesto son totalmente anticonstitucionales. Para empezar, 6-3 es una victoria importante o una derrota importante para Trump. No fue 5-4, 6-3. Y el hecho es que estaba diciendo que todo lo que él había hecho con el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 no le permite al presidente imponer aranceles de ese tipo, que según la Constitución de Estados Unidos, que es absolutamente claro y nítido en esto, el derecho de imponer aranceles reside única y exclusivamente en el Congreso de Estados Unidos. Y la decisión escrita por el presidente de la Suprema Corte, John Roberts, que también los jueces, una, una buena parte son gente nombrada por Trump. Lo que dijo John Roberts es, los redactores de la Constitución no otorgaron ninguna parte del poder tributario al Poder Ejecutivo. O sea que el presidente no está por encima de la Constitución. Esto es algo que Trump niega contundentemente. Él dice que la única ley que vale no es la ley internacional ni tampoco la Constitución, sino lo que le dicta su moralidad, es lo que él quiere hacer. Ahora, esto tiene varios aspectos. Tiene un aspecto económico muy importante y tiene un aspecto político. El hecho de que sufrió esta derrota eh, como también sufrió una derrota menor, pero importante con lo que pasó en Minnesota, teniendo que sacar a los agentes de ICE ante todas las protestas. Esto quiere decir que mucha gente, hasta congresistas que no son la gente más valiente del planeta, pueden empezar a ver que pues a lo mejor Trump no es invencible. Y van a empezar a ver, especialmente ya que se vienen las elecciones de medio tiempo, medio periodo, y luego la elección presidencial, van a empezar a ver más ataques en contra de Trump por esta razón política, de que alguien pudo derrotarlo hasta cierto punto. La parte económica, en cierto sentido, es hasta más importante y nos indica la relación de la ley natural con los procesos políticos y económicos. A lo que me refiero es lo siguiente. Trump dijo que, bueno, le negaron esa autoridad, pero él va a imponer aranceles del 15%. Primero dijo 10, luego dijo 15%, parejo por todos lados, en base a lo que él dice son facultades que le confiere el artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974. Ahora, esta sección 122 permite al presidente establecer un recargo temporal a la importación de hasta 15% durante un máximo de 150 días. Pero para poder hacer eso, el presidente tiene que afirmar que es necesario para evitar una depreciación inminente de la moneda y significativa en los mercados de divisas debido a déficits grandes y graves en la balanza de pagos. Dicho en otras palabras, para que le confieran estas facultades, Trump tiene que declarar
que su tremendo éxito económico y la maravilla que ha producido no existe. Tiene que declarar que hay una emergencia inminente a nivel internacional. Y claro, esto tiene un efecto en los mismos mercados que ahora se empiezan a poner muy nerviosos y correctamente porque el hecho es que el déficit comercial de Estados Unidos de bienes ha crecido en el primer año del gobierno de Trump. O sea, todas las medidas que él adoptó supuestamente para reducir el déficit comercial y imponer aranceles, para empezar, el 90% de los aranceles o más lo pagan los consumidores norteamericanos. No viene del exterior, es simplemente un nuevo impuesto regresivo, un impuesto al consumo, es un IVA, es muy regresivo. Pero el déficit comercial con todas estas políticas aumentó a un nivel nunca jamás visto en la historia de Estados Unidos, a 1.241 billones de dólares. Ahora, no es nada más la parte comercial, la parte de empleo. Bueno, se hizo una revisión de lo que habían anunciado a lo largo del 2025. Ya con la revisión, confesaron que habían creado 862,000 puestos de trabajo menos de lo que habían anunciado. El empleo en manufacturas bajó 12 meses seguidos, mes tras mes tras mes. Em, de los, como les decía, de los 260 millones de dólares que entraron por aranceles, 90% lo pagaron los contribuyentes o los consumidores estadounidenses. Es decir, un fracaso absoluto y total. Em, entonces, esta declaración que ha tenido que hacer Trump sobre lo que está pasando es, en cierto sentido, una de esas grandes ironías de cómo funciona la historia, porque Trump está en una situación que para lograr lo que tiene que anunciar que él mismo ha fracasado. Y eso es la lógica de una política impuesta de esta manera. Hay una realidad que tarde o temprano se impone, por más que se niegue en las llamadas narrativas, por más que los diarios digan otras cosas, por más discursos que Trump dé. El hecho es que hay un crack financiero internacional, hay una depresión económica también en Estados Unidos y es una situación extremadamente difícil para el propio presidente en todo esto. Ahora, además, en el mejor de los casos, esto le va a ganar 150 días y después tiene que ir al Congreso para que le aprueben una extensión, cosa que es bastante difícil lograr en estas condiciones. Em, Ahora, el presidente Trump va a dar su discurso anual de la Unión, el Estado de la Unión, mañana, el martes. Los medios dicen que va a hablar bastante de la situación económica para tratar de convencer a la población de que realmente les va muy bien. Este, sí, están sufriendo y sus vecinos quizás, pero la mayoría están bien, para que la gente se sienta aislada, que son los únicos. No creo que le vaya a resultar muy bien esto. Em, Antes, hoy en la noche, la candidata presidencial del movimiento LaRouche, Diane Sare, que es candidata a la presidencia de Estados Unidos, va a dar su discurso del Estado de la Unión hoy en la noche, antes de lo que diga el presidente Trump, para plantear una alternativa, una solución a la crisis que estamos viviendo. Y en momentos de gran crisis como este, una pequeña voz, que la nuestra es pequeña comparada a lo que los otros pueden lograr, puede tener un impacto realmente muy grande. Toda vez que además de esta coyuntura entre la ley natural del universo real y económico que se desarrolla de cierta manera y las intenciones políticas, además de eso, hay acontecimientos muy significativos. No tenemos tiempo para discutir esto a fondo, entrar a todos los detalles, pero el caso Epstein realmente ha creado una vulnerabilidad tremenda, porque detuvieron al príncipe Andrew. Esta es la primera vez que esto ha ocurrido, creo que desde 1647, algo así, en el Reino Unido. Este,
Andrew fue el agregado comercial o el enviado especial comercial por 11 años. O sea, no fue un cargo simbólico por un tiempo nada más. Y utilizó ese cargo para ganar todo tipo de prebendas y quién sabe qué cosas le dio Epstein, porque Andrew supuestamente le dio información privilegiada a Epstein y Epstein se lo agradeció con los servicios de las niñitas y los niñitos que tanto le gustan a Andrew. Y ya hay documentación y pruebas de esto. Están allanando en estos momentos, ayer, hoy, lo están haciendo, la residencia de Andrew en el Palacio de Buckingham. Entonces, esto es grande. Esto realmente es muy grande. Hoy se anunció que Mandelson fue detenido también. Mandelson, ex embajador en Estados Unidos, eh, en varios gabinetes, muy amigo de Epstein, también del príncipe Andrew, una figura muy importante vinculada a Tony Blair. Ahora falta nada más que caiga en todo esto Tony Blair, y esto es muy posible que ocurra, porque está la clase Epstein. Esto refleja un nivel de inmoralidad en la vida personal que es exactamente la misma inmoralidad que aplican a la política depredadora en economía también, y tiene muchísimas implicaciones. Bueno, pasemos a hablar un momento de la situación de Iberoamérica y cuáles son las alternativas y soluciones. Eh, Aquí hay un proceso. Primero, esta semana vimos lo que ocurrió en México con el ataque del gobierno mexicano al lo que llaman el principal narcotraficante del país, el Mencho, del cartel de Jalisco, CJNG, donde con un operativo militar del gobierno mexicano, con información e inteligencia, lo dicen abiertamente, de Estados Unidos, atacaron y parece que el Mencho murió camino a la Ciudad de México, a un hospital, no sé qué, y murieron bastantes de lado y lado. Y hubo una reacción predecible por parte de todo el lado narcotraficante en México de crear un caos y violencia por una razón muy simple. En México hay y ha habido una situación de poder dual en el país. Existe el gobierno y existe el narcotráfico internacional. Y el narcotráfico internacional es algo que ha sido creado y fomentado desde Wall Street y la City de Londres. Y los mismos narcos, como estos señores, son creación de los servicios especiales de Estados Unidos. Parece que hubo también mercenarios colombianos entrenados por los comandos estadounidenses también en México, los jefes también en México entrenados por gente en Estados Unidos, armas largas y más, cosas, capacidad militar impresionante, comprada en Estados Unidos, pero en particular, si uno quiere acabar con la, el narcotráfico, muy bien, está bien, uno tiene que combatir a los narcos, pero uno tiene que combatir la economía del narcotráfico. Uno tiene que tener una economía productiva para emplear a la gente. Uno tiene que dejar de lavar el dinero del narcotráfico, el billón de dólares al año que entran a Wall Street y a la City de Londres. Entonces, si no se hace eso, lo que va a pasar, y ya está pasando en México, es una desestabilización generalizada que yo lo ubicaría como parte de un proceso que vimos empezar en Venezuela el 3 de enero con la invasión y el secuestro del presidente Maduro. En ese momento dijimos que para entender lo que pasa en Venezuela hay que mirar 2.400 kilómetros al sur, al puerto de Chancay en Perú y a las posibilidades de la construcción de un ferrocarril bioceánico, porque el operativo en contra de Venezuela no tiene nada que ver con Venezuela. Es para eliminar la presencia de China y la franja y la ruta y cualquier sistema económico contrario a Wall Street y la City. Y eso es exactamente lo que ha significado lo de Venezuela. Ahora tenemos lo de Cuba con
están tratando de estrangular a Cuba con el embargo de petróleo que está ya produciendo efectos terribles, no solamente en la producción de electricidad, sino en salud pública. Los hospitales no tienen cómo funcionar, problemas con las ambulancias, todo lo demás. Y la intención claramente es de tumbar el gobierno y tener un cambio de régimen como lo que quieren lograr también en Venezuela y apoderarse totalmente de esa cabeza de playa para asegurar que el resto del continente siga en la misma dirección de la eliminación de la presencia de China. La semana pasada hablábamos de la dolarización como el siguiente paso que también quieren dar. Va a haber una reunión con el presidente Trump en Miami el 7 de marzo con varios presidentes, Milley y otros, para impulsar todo eso. Y por supuesto tenemos la desestabilización y el cambio de gobierno en Perú, que ocurrió con la caída del presidente Geri, dizque por contactos con chinos. Ahora, pues siempre hay los ataques por corrupción. Esto ya es algo muy conocido en todos los países y pueden haber elementos de verdad, pero básicamente no es por eso, es porque quieren parar lo de Chancay y van a haber elecciones próximamente en Perú. Eh, el López Aliaga muy posiblemente sea la persona neoconservador, básicamente, que quieren imponer en el país para garantizar que lo de China no avance. Pero como siempre hemos estado indicando en todo esto, la pieza grande en todo este juego es Brasil. Se está tratando de aislar a Brasil, rodearlo de una situación para que Brasil no pueda seguir funcionando como la presencia de BRICS y la franja y la ruta en el continente. No solamente por el ferrocarril, sino por todo lo que son las alternativas internacionales. Y podemos pronosticar que va a haber un ataque financiero, guerra económica y financiera en contra de Brasil, como hubo en contra de Argentina en el periodo de las elecciones, para tratar de garantizar que Lula no gane las elecciones. Y en esa situación, Brasil va a tener que tomar decisiones que se tomaron en Argentina, pero se tomaron mal. Se decidió por parte del gobierno y del candidato del gobierno no buscar una alternativa integral a esa guerra financiera que estaban lanzando. Es decir, no se aliaron y asociaron con el Banco de BRICS, con el BRICS para desarrollar alternativas de comercio en moneda nacional y un nuevo sistema de crédito. Se requiere un cambio general, universal. Pero eso va a estar en la discusión con Brasil. Lula visitó a India. Esto tiene sus altibajos, pero básicamente hablaron de la coordinación y aumentos de comercio con uso de monedas nacionales. Un paso importante en la dirección correcta. Eh, India para esta sesión del BRICS está hablando de las monedas digitales de los bancos centrales, que tienen una función buena y limitada de comercio en moneda nacional, pero queda pendiente dos temas urgentes. Además de eso, que si no se hacen, no hay solución. Primero, requiere un nuevo instrumento de crédito. Se puede llamar moneda nueva, se puede llamar lo que se quiera, pero no puede ser el dólar, porque el dólar es canceroso. Tiene que ser una moneda nueva para crédito masivo en billones y decenas de billones de dólares para los proyectos de la franja y la ruta. Y segundo, se tiene que poner una barrera absoluta entre esa nueva moneda, ese sistema de crédito, y el sistema del dólar. Nada de libre cambio entre el dólar y esa moneda, nada de tolerar este, que haya fluctuaciones eh, eh, de, de libertad de cambio, tiene que haber control de cambios, control de capitales y todo eso, lo que China tiene en este momento, pero esa es la dirección. Y se abre un momento, se abre una posibilidad en este periodo para lograr eso, donde de la misma manera en que salió la derrota de Trump con esto de los aranceles, si se aprovecha la dificultad que el mundo está viviendo y si Iberoamérica toma
esta responsabilidad histórica en sus manos, pueden haber cambios mayores en todo el cuadro internacional. Tendremos una reunión el 2 de marzo, de un día entero, de dos paneles, como ustedes saben, sobre cómo reorganizar una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo. Y tenemos ya la participación eh, confirmada de importantes dirigentes, además de Helga, Zhang Weiwei de China, Namit Verma de India, Beatriz Vicio de Brasil, Charles Freeman de Estados Unidos, Naledi Pandor de Sudáfrica, Donna Romatar de Guyana, Richard Falk de Estados Unidos, Fernando Garzón de Ecuador, la exdiputada María de los Ángeles Huerta de México y varios otros para tener esta discusión. Entonces es el cuadro que estamos viviendo en este momento. Les recomiendo mucho seguir las declaraciones de Diane Sare hoy en la noche para ver las alternativas que se están presentando dentro de Estados Unidos y luego ayuden a construir un movimiento significativo, empezando con esta conferencia del 2 de marzo.